Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del pleno del pasado 27 de marzo en el Ayuntamiento de Villacarrillo, el último pleno ordinario. Para hablar del último pleno ordinario tenemos a la portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Villacarrillo, Rosa Espino, y también secretaria de Cultura y Patrimonio de la Ejecutiva Provincial del PSOE a nivel de la provincia. Rosa Espino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, José Ángel. Felicidades. Gracias, gracias. La verdad que estoy muy contenta, muy ilusionada y también con mucha responsabilidad porque, hombre, tú me conoces desde hace muchos años, sabes lo que el PSOE significa para mí. Yo soy de partido, como se dice, y, hombre, que entre casi 6.000 militantes que somos en la provincia de Jaén, pues el nuevo secretario general, Juan Latorre, me haya elegido a mí para formar parte de su ejecutiva, pues para mí es un orgullo y sobre todo también pues mucha responsabilidad también. Pues nada, que ese puesto sea para bien de la provincia de Jaén, que al final de eso se trata. Bueno, pleno del Ayuntamiento de Villacarrillo, estuve, para qué te voy a engañar, estuve viéndolo enterito ayer tarde, que era domingo, o sea, la tarde de domingo me dediqué con entusiasmo a ver las discusiones políticas del Ayuntamiento de Villacarrillo, y fueron dos o tres cosas que me llamaron la atención. Por un lado, el nuevo reglamento que se aprobó con el voto negativo en contra del Partido Socialista, reglamento de funcionamiento del Pleno de Villacarrillo, porque vosotros, desde el PSOE, reivindicasteis hace ya unos cuantos meses que se diera participación ciudadana a las personas que quisieran intervenir en un pleno, en el apartado de preguntas al final de los plenos. Y bueno, eso ha hecho el equipo de gobierno, hacer un reglamento para poder dar participación, pero además se ha hecho unas cuantas modificaciones más. Modificaciones que no estáis vosotros de acuerdo. Sí, bueno, pues hay que distinguir dos cosas diferentes. Nosotros en abril del año pasado, hace ya casi un año, presentamos una moción solicitando la participación de la gente de Villacarrillo en los plenos, que una persona pueda ir y cuando termina el pleno, pues que nos quedemos en la corporación y que las personas pues puedan preguntar siempre dentro de un orden, todo regulado, en fin, como se hace en algunos ayuntamientos. Y otra cosa es el reglamento que han aprobado, que ellos han aprovechado para meter ahí esa cuestión que nosotros presentamos hace un año, que no hacía falta aprobar un reglamento de estas características para poder regular la participación del público en las sesiones plenarias. Pero bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues han aprovechado y lo han metido todo. Nosotros, por supuesto que votamos en contra de ese reglamento. ¿Por qué? Porque es un reglamento muy restrictivo, es un reglamento pues bueno, que limita mucho la participación de la oposición en los plenos. ¿Por qué lo limita? Lo expliqué en el pleno. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, tal y como por la normativa que nosotros nos regulamos, que es el ROF, el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de las Entidades Locales, porque no teníamos uno propio hasta ahora, pues por ejemplo la oposición podría presentar para un pleno las mociones que quisiera. Las mociones sirven para que la oposición pueda tener la oportunidad de meter un asunto de interés municipal en el orden del día, porque el orden del día de un pleno lo establece el alcalde siempre. Entonces nosotros tenemos esa herramienta que son las mociones para poder introducir en el orden del día del pleno asuntos que nosotros creemos que son de importancia para nuestro pueblo. Pues bien, antes nosotros podíamos presentar mensualmente las mociones que quisiéramos, hombre, siempre lo hacíamos pues dentro de un orden, no va a presentar 20 mociones para el mismo pleno. ¿Qué hacen ahora con este reglamento? Nos limitan a una las mociones que la oposición puede presentar en cada pleno. ¿Qué más se limita? Pues se limitan las intervenciones de los concejales, por ejemplo. Pero ¿cuántas mociones el PSOE suele presentar en un año más o menos? Es que a lo mejor hay plenos en los que nosotros no llevamos ninguna moción. He visto plenos con 2 y he visto plenos con ninguna, ¿no? Que ninguna, exactamente. Yo creo que lo máximo que hemos presentado en un mes son 3 mociones, porque ya ha surgido algo que, vamos, que creíamos que era de vital importancia que se tratara en ese pleno, pero que normalmente pues presentamos 1, 2, pero ahora sí es verdad que ya con este reglamento nos limita a una las mociones que el Partido Socialista y Vox pueden presentar. Yo entendería que si estuviéramos en un ayuntamiento donde hay 6 o 7 partidos políticos, hombre, pues que si cada partido político presenta 2 o 3 mociones por pleno, pues puede estar todo el día en el pleno, pero hombre, estando 3 partidos políticos
viendo cómo funcionamos, que nos solemos presentar muchísimas mociones en el mismo pleno, pues creemos que es demasiado restrictivo. Incluso el propio equipo de gobierno solo puede presentar una. Claro. O sea, pero, por partido político, una. Como partido político, una, pero ten en cuenta que el alcalde, que tiene su partido político, que es el Partido Popular... No le diga al que manda que no le gusta. Bueno, ya está. El que organiza el pleno, pues el que establece los puntos del orden del día del pleno, entonces ahí en el pleno va a ir lo que él quiera que vaya, aparte de, bueno, pues de cuestiones y de asuntos que son bueno, pero las mociones son mociones, no son los puntos a tratar de un ayuntamiento. Una moción tiene que presentarse como moción, ¿no? Sí, pero por ejemplo, José Ángel, si nosotros queremos que se hable de, yo qué sé, mociones que hemos presentado, de una ayuda a emprendedores de Villacarrillo, porque nosotros solicitamos que se haga eso. De hecho, lo hiciste. De hecho, lo hicimos en el 2023. Nosotros no es un punto en el orden del día que nosotros pudiéramos meter, igual que podría meter el alcalde, pues se va a poner en marcha una ayuda a emprendedores de Villacarrillo. Nosotros, el único medio que tenemos para que eso entre en el orden del día del pleno es mediante una moción. También limitan las intervenciones de los concejales a 6 y 3 minutos en la réplica. Cuando hay asuntos, por ejemplo, un presupuesto municipal, que tú lo tengas que debatir en 6 minutos. 6 y 3 minutos, o sea, una intervención como si fuera un debate de los que hacemos nosotros aquí. Sí. Yo era más escaso, yo daba 4 y 3 de réplica. Pero claro, la diferencia entre tú y el alcalde y el reglamento que se ha aprobado es que a todos era lo mismo. Y la diferencia con este reglamento es que el alcalde puede hablar todo lo que quiera. Pero eso ya pasaba hasta ahora también, ¿no? El alcalde cerraba los puntos, siempre lo cerraba todo, haciendo una intervención en la duración que él quería. Pero en el nuevo reglamento, José Ángel, el alcalde puede hablar cuando quiera, el tiempo que quiera. Antes nos regulábamos por el ROF y el ROF decía que al final el presidente del pleno, que es el alcalde, cierra el punto del orden del día explicando lo que se va a votar. Pero Rosa, antes el alcalde hablaba cuando quería. No, el hombre. alcalde o la alcaldesa, quien estuviera, hablaba cuando quería. Yo he estado en pleno donde el alcalde ha hablado todas las veces que ha querido, ¿sí o no? No, pero vamos a ver, José Ángel, el alcalde siempre limitaba, cierra el punto. Se limitaba normalmente, al pleno, al punto ese en cuestión. Claro, ¿no? Pero ahora el alcalde pues puede hablar cuando quiera, puede hablar el tiempo que quiera. Por ejemplo, la respuesta por alusiones, sabes que muchas veces decimos, pues por alusiones, quiero contestar, por alusiones, pues el alcalde puede estar 10 minutos aludiendo a un concejal del Partido Socialista y luego ese concejal del Partido Socialista tiene para responder esa alusión 30 segundos. Fíjate todo que democrático. Sí. ¿Con solo 30? 30. Ni una más. ¿Tú crees que se puede poner la cosa tan tensa que el presidente, el regulador de ese pleno esté con reloj en la mano diciendo: termine usted de hablar, señora Espino, que ya pasa sus 30 segundos? No lo sé. ¿Tú crees que esa situación puede pasar? Hombre, José Ángel... ¿O se aplicará un poco el sentido común? Tú has estado y has visto plenos de Villacarrillo en los que la situación ha estado muy tensa y la situación... yo creo que sí que puede... Pero no sé tanto para que el micrófono se te baje y ya no puedas hablar. No lo sé. No sé cómo va a pasar esto, pero... ¿Ya en el próximo se aplica o qué? No, ¿Cuándo? en el próximo yo creo que ya es dentro de 2 meses, porque ahora hay un plazo de publicación, y tal. un plazo de alegaciones. ¿Vaya a alegar? Pues bueno, nosotros como grupo político no podemos hacerlo, pero bueno, vamos a ver cómo... Porque hay muchas cosas que nosotros creemos que no entran dentro de la legalidad, sobre todo ser tan restrictivos con la oposición. Y luego también ser restrictivos con la participación de las personas en los plenos. ¿Por qué digo esto? Pues mira, no se pueden tratar temas de interés particular. Por ejemplo, si una persona quiere preguntar en un pleno, pues mira, es que yo presenté un escrito hace 6 meses y no me habéis contestado. No puede hacerlo porque es de interés particular. Pues tiene que ser asuntos de interés general. De tercero o de interés general. O sea, no puede preguntar qué hay de lo mío, pero sí puede preguntar qué hay de lo de mi vecino. No, de lo de su vecino tampoco, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el arreglo de esta calle? Que es algo de interés general. ¿Es de su vecino? Bueno, y luego otra cosa que restringe es que para que una persona pueda hacer una pregunta en un pleno, y aquí necesita el aval de 5 personas, que no vivan en el mismo domicilio. Pero aval, ¿qué tiene que poner ese aval? Firmado. Pero yo firmo que esta persona... ¿Es apta para preguntar? ¿O qué hay que poner? Porque eso también lo pondrá No, eso no lo pone en el reglamento. Un aval. Que tiene que tener el aval de 5 personas. Yo creo que mi vecino va a ser sensato, o está capacitado. ¿Qué pone un aval?
Es algo muy restrictivo, José Ángel. No sabemos qué formato utilizarán para que las personas puedan preguntar y demás, pero que, vamos a ver, nosotros entendemos que una persona pues no va a estar preguntando, yo qué sé, pero creemos que las personas que van a preguntar en los plenos. Pero bueno, con respecto a lo que había, un avance. Quiero decir, antes no se podía preguntar en un pleno. Bueno, antes el reglamento sí decía que se podía establecer un turno de preguntas de la gente, del público del pleno, cuando terminara la sesión. Lo que pasa es que no estaba regulado y había que regularlo. Vale. Pero bueno, nosotros creemos que esto y nada es lo mismo. Si tú llegas, que lo dijeron 3 o 4 veces en el pleno por parte de la concejala María José de la Torre y el alcalde, si tú llegas a gobernar algún día, si llegas a ser alcaldesa, dilo aquí ahora mismo. ¿Vas a anular este reglamento? Por supuesto, si nosotros llegamos a gobernar, que ojalá que sea más pronto que tarde, este reglamento quedaría totalmente anulado. Se podría estudiar la elaboración de otro reglamento, pero por supuesto que no fuera tan restrictivo ni con la oposición y sobre todo con la gente de Villacarrillo, que es la que cada vez tiene más preguntas, cada vez está más descontenta con la gestión del equipo de gobierno y cada vez tienen más quejas. Vale, porque eso dijo la concejala María José de la Torre, que si es poco tiempo, los 6 minutos y luego los 3, que el partido vuestro o el que sea tiene otros canales para comunicar lo que quiere. Supongo que se referirá a los medios de comunicación. Bueno, pues se referirá a los medios de comunicación, a las redes sociales. Otro asunto que también nos preocupa mucho con el tema de este reglamento es la limitación en los ruegos y las preguntas, que antes las hacíamos bueno, pues sobre la marcha. También se podían hacer por escrito 24 horas, si las hacías con más de 24 horas de antelación, el equipo de gobierno tiene la obligación de contestar en el pleno, es lo que dice el ROF. Ahora las tenemos que hacer con 3 días de antelación, pero claro, el pleno se convoca con 3 días de antelación. Si yo no sé cuándo se va a convocar el pleno, tengo que coger corriendo en cuanto convoquen el pleno, sin ver ni siquiera los asuntos del orden del día, hacer una pregunta por escrito para que me la conteste. Y luego, aparte, otras muchas contradicciones que creemos que no estamos de acuerdo con ella. ¿Y creéis que este reglamento perjudica, en cualquier caso, a la oposición en su forma de defender los intereses de los ciudadanos, ¿no? Exactamente, nosotros la oposición para lo que estamos, por mucho que a ellos no les guste, porque es que parece que cuando no hablamos bien de su gestión, o criticamos su gestión, o fiscalizamos su gestión, que es para lo que estamos ahí, para lo que la gente nos ha puesto ahí, pues es como que estamos en contra. Esto es, o estás conmigo o estás contra mí. Están ya en tal burbuja de endiosamiento que se creen que todo lo que hacen está bien hecho, y cuando hace alguna crítica sobre algo, pues es que ya eres el demonio con patas. Muy bien, reglamento extrajudicial de créditos. Fue otro de los puntos del orden del día, un reglamento extrajudicial de créditos para aprobar un crédito de 180 y pico mil euros para pagar facturas que supuestamente fueron facturas que no estaban contempladas en el presupuesto del 2024 y se han de pagar. Le dijiste, no sé si fuiste tú o Rosario, que era una forma ilegal de pagar. ¿En qué te justificas esto si supuestamente este informe lo ha hecho un funcionario? Vale, mira, este punto lo defendió mi compañera Rosario. No estamos hablando de que sea una forma ilegal de pagar, no. Esto es un reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ayuntamiento, el alcalde, reconoce que ha habido 188.000 euros que se han gastado, que se ha comprometido ese gasto, que sin estar dentro del presupuesto y sin ningún tipo de control, como lo suelen hacer ellos, sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dice Secretaría? ¿Qué dice Intervención? Que hay 2 opciones. ¿Vale? En los informes que ellos nos presentan nos dicen que hay 2 opciones. Una opción es declarar nulo este acto, que traería graves consecuencias, sobre todo para los proveedores, ¿sí? Que no podrían cobrar. O hacer esto. O hacer esto. Entonces, dentro de lo malo, lo menos malo es hacer esto, que bueno, que es reconocer que se han gastado 188.000 euros, que se dice pronto, José Ángel, 188.000 euros, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de consignación. Decía Miguel Camacho que eran gastos imprevistos que no estaban contemplados en el presupuesto y entonces hay que pagarlas como sea, y que era la mejor forma de hacer un reconocimiento de esa deuda
para pedir un préstamo, para pagar esto y para que la gente cobre. ¿Tú qué hubieras hecho? No es pedir un préstamo, José Ángel, no se pide No, un préstamo de es... esos 188.000 euros. Esos gastos de esos 188.000 euros... ¿Se detraen del 2025? Exactamente, vale. Los vamos a tener que pagar con el presupuesto del 2025. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues José Ángel, lo primero, no gastar sin ningún tipo de control, porque esto es la primera vez a ellos que tanto les gusta, de hacer historia, estamos haciendo historia, pues están haciendo historia con este reconocimiento extrajudicial de crédito. Han hecho historia con el remanente negativo de tesorería del año 2023, que lo tenemos que seguir, lo seguimos arrastrando. Han hecho historia con tener ya la partida de gastos comprometida del año 2025, de tener comprometida esa partida de gastos por ese remanente de tesorería negativo que venimos arrastrando, porque es dinero que se gastan sin ningún tipo de control, porque lo venimos arrastrando desde el 2023, que fue en un año electoral, que en mayo estaba gastado ya el 80% del presupuesto, que utilizaron un presupuesto de un pueblo para ganar unas elecciones y que lo hicieron sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de miramiento para la gente de Villacarrillo. Y no estamos hablando de su economía, de que les afecte a ellos, que cada uno en su casa haga lo que quiera. Estamos hablando de la economía de un pueblo y las consecuencias de la mala gestión. A mí Miguel Camacho me sorprende y el alcalde me sorprende, porque lo dicen con una tranquilidad y con un cuajo. Pero bueno, por favor, que estamos hablando de cosas muy graves, de cosas que están pasando por primera vez en Villacarrillo. Que decía Miguel Camacho: bueno, es que esto no es para tanto, hombre, saltarse las normas no es para tanto, tú en tu casa haz lo que quieras, pero estamos hablando del dinero de todo un pueblo y de que eso va a repercutir en el pueblo, va a repercutir en que tenemos las calles menos arregladas, en que tenemos los carriles peor que nunca. Tenemos los carriles de Villacarrillo peor que nunca, las calles más sucias que nunca, saliendo menos gente a trabajar que nunca, proveedores sin cobrar, que somos el 7º pueblo de la provincia que más tarda en pagar a los proveedores. Ese es uno de los honores que tenemos en Villacarrillo. Y esa mala gestión y ese hacer ver que no pasa nada cuando en realidad sí que pasa, y tenemos el ayuntamiento peor gestionado y un caos en el ayuntamiento que no se había visto nunca, pues las consecuencias, ¿quién las va a pagar? Pues la gente de Villacarrillo. Y mientras tanto, fotos y ya está. Pero llegados al caso, que era la pregunta, ¿tú cómo lo hubieras hecho? Lo primero, Sí, no, eso ya he dicho. Lo primero no gastar, pero ¿y si se ha gastado, llegado al caso que hay que pagarlo? Vamos a ver, José Ángel, si es que hay dos opciones, las que te he dicho, que no cobren los proveedores, o dentro de las opciones menos malas, que pase... Lo que se ha hecho. Claro. Tú hubieras hecho lo que se ha hecho. Vamos a ver, lo primero, que no hubiera llegado a esta situación, José Ángel, porque esta situación no se tendría que haber llegado a ella, que es algo que se puede evitar, que no es algo que diga, bueno, es que no se puede evitar, es que, yo que sé, hay un accidente, pasa algo grave en el pueblo, y se necesita dinero y hay que... O sea, vale. ¿crees que de esos 185.000 euros gastados no se debían de haber gastado? Por ¿Y si hay cosas necesarias? Yo no he visto la lista. ¿Y si hubiera cosas necesarias que se han tenido que gastar? José Ángel, son en obras y servicios que ya estaban presupuestados y son facturas y gastos sin ningún tipo de control. Reconocimiento extrajudicial de créditos es uno de los puntos del orden del día, y luego en el apartado de ruegos y preguntas llegó el plan de estabilización, a raíz de una pregunta vuestra del Partido Socialista, que Paqui Hidalgo, antigua concejala de personal, ahora en manos de Noelia Martínez, Paqui Hidalgo dio una exposición completa, incluso hasta, si me apuras, didáctica, de cómo se hizo ese plan de estabilización desde que empezó hasta que terminó, bueno, que no lo ha terminado todavía, está a punto de terminar, ¿no? Y contó al Pleno, y a los que lo vimos por televisión, contó al Pleno algo que no sabíamos, y es que el Partido Socialista llevó a juicio el plan de estabilización, un juicio que se celebró hace poco, donde trabajadores municipales tuvieron que ir al juicio a... Eso es lo que dijo Paqui Hidalgo. Sí. Eso es lo que dijo Paqui Hidalgo. Sí, ella puede decir. Yo no sé absolutamente nada de lo que pasó, porque lo contó realmente en ese pleno. Es la primera noticia que teníamos de que el PSOE denunció ante el juzgado el plan de estabilización. Primero, ¿por qué lo denunciasteis? Pues lo denunciamos porque había cosas que nosotros no veíamos claras, pedíamos la documentación, la pedimos de muchísimas formas diferentes, por mucho que ella diga que no, nosotros la pedimos por escrito, tenemos escritos,
vamos, que lo tenemos todo guardado, todo registrado de cómo pedimos la información. Y nosotros lo único que pedíamos, porque en ese plan de estabilización hubo una modificación de las plazas que nosotros no entendíamos por qué se habían modificado, y nosotros lo único que pedíamos, y que primero lo pedimos por escrito en el ayuntamiento y no nos quedó más remedio que ir a un juzgado, es el por qué y por qué se había modificado ese plan de estabilización. Ella puede decir lo que quiera, que los trabajadores se vieron obligados. Aquí los únicos que metieron a los trabajadores en todo ese asunto y los que le dijeron que fueran al juicio fueron ellos, porque creían e hicieron ver a la gente que nosotros estábamos en contra y demás. ¿Pero por qué metieron a los trabajadores en el juicio si el juez dijo que no había ninguna irregularidad? El juez no es que dijera que no hubiera ninguna irregularidad. Nosotros lo único que solicitábamos con esa demanda fue que nos mandaran la documentación, que al final el juicio duró, yo creo que casi 2 años, desde que pusimos la demanda hasta que se celebró el juicio, porque no mandaban tampoco documentación al juzgado, porque cuando la mandaban muchísima documentación y todo desordenado. Los funcionarios del juzgado, pues hasta que vieron la documentación que se mandaba, tardaba muchísimo tiempo. Que nosotros no estábamos en contra de ninguna de las plazas que se estabilizaron, por supuesto, ni aquí se hablaba de personas, que nosotros lo único que queríamos es que todo se hiciera legalmente y requeríamos la documentación y que nos la mandaran y que nos explicaran por qué se había hecho esa modificación, que al final el juez dijo que ellos tenían razón en la modificación que se desestimó la demanda vuestra, ¿no? Ya está, claro. También dije que no os presentasteis al juicio, nadie del PSOE. Porque qué necesidad había de que nos presentáramos al juicio. Yo de juicio sé lo mismo que de nada. Pero si en el juicio nosotros... Pero lo dijo... en plan de que, bueno, que nadie del PSOE a ese juicio que vosotros provocasteis os presentasteis cuando se celebró el juicio. Pero que si es que no había necesidad de que nosotros estuviéramos en el juicio, de hecho nosotros no podíamos intervenir en el juicio, quien intervenía por nosotros era nuestro representante y nuestro abogado, y no había necesidad de que nosotros estuviéramos en el juicio, José Ángel. Si es que al final nosotros conseguimos con ese juicio lo que queríamos, y es que nos enviaran tener la documentación y tener la certeza de que el plan de estabilización se estaba celebrando correctamente, cosa que no ha terminado todavía el plan de estabilización, que todavía hay puestos que no están resueltos, que hay muchas demandas, hay muchas quejas, hay al plan de estabilización, y veremos a ver cómo lo resuelven. Rosa, ¿qué se le dice a un trabajador del ayuntamiento que se le ha hecho pasar por un juzgado por motivo de su puesto de trabajo? Pero si es que los trabajadores no tenían que pasar por el juzgado, José Ángel. Eso dijo la concejala. Bueno, eso ella que diga lo que quiera, si a ellos les meten en la cabeza, a los trabajadores que fueron al juicio, porque a ellos les dijeron que fueran al juicio, pero ahí los trabajadores que se estaban jugando en su plaza ni tuvieron que declarar, ni tuvieron que hacer nada, que fue ellos, una película que montaron y un show que montaron y ya está, pero que ahí... ¿Un show? ¿Cómo fue eso? Vamos a ver, José Ángel, si nosotros ponemos una demanda porque no tenemos clara una serie de... no teníamos claro que se cumplieran los requisitos de algunas plazas para ese plan de estabilización, y no lo teníamos claro porque ellos no nos daban la documentación ni nos daban ningún tipo de explicación, por mucho que digan la mesa de negociación, nosotros preguntábamos y no se nos decía absolutamente nada. Y tú vas y le dices, es que con todo el plan de estabilización la concejala montó un show cuando reunía a los trabajadores, cuando decía que por culpa de eso, el mismo alcalde lo reconoció, por culpa de Pedro Sánchez, ahora toda la culpa era de Pedro Sánchez, la culpa era del PSOE, la culpa... Es decir, que el show con el plan de estabilización lo montaron ellos, y al final el plan de estabilización se está haciendo, el plan de estabilización se está resolviendo, hay algunas plazas que no están resueltas todavía, porque hay gente, pues que ha puesto, alguna, incluso hay gente que ya ha puesto demanda, pero fíjate, nosotros cuando pusimos la demanda no pedimos medidas cautelares, nosotros podíamos haber pedido medidas cautelares y que se paralizara el proceso, claro. Nosotros dijimos que se siguiera con el proceso y que lo fueran haciendo como lo tenían que hacer, que no había ningún problema, que nosotros lo único que queríamos es que ese plan de estabilización se hiciera con todas las de la ley. ¿Y se está haciendo con todas las de la ley?
Pues no lo sabemos, cuando termine de resolverse ya veremos, y cuando la gente que ha presentado quejas y que ha presentado demandas se resuelva, pues ya veremos si se está haciendo con todas las de la ley o no. Nosotros no lo sabemos. Según dijo el juez, la demanda que nosotros presentamos, sí que la desestimó, dijo que eran las plazas que se tenían que resolver y ya está. O sea es que no hay ningún si problema. Si lo dice el juez. Claro. No, pues tú digo, verás, no. si lo dice el juez, pues nosotros de hecho no hemos recurrido, ni siquiera teníamos la posibilidad de recurrir y no hemos recurrido. Vale. Vale, esas son las 3 cosas que a mí me llamaron la atención de ese pleno. ¿De qué más cosas queremos hablar? Pues mira, nosotros hicimos más ruegos y preguntas. ¿Por qué? Porque la gente cada vez se pregunta más si Villacarrillo, si estamos en la situación en la que estamos, si aprobamos un reconocimiento extrajudicial de crédito de 188.000 euros, si vemos que el pueblo cada vez está más descuidado, si vemos que el pueblo cada vez está más muerto, si vemos que la gente cada vez se va más de Villacarrillo. Pues la gente tiene mucha curiosidad en saber qué hacen los concejales, 11 concejales del equipo de gobierno, muchos liberados, subiéndose el sueldo anualmente. Entonces nosotros pedimos que si nos podían decir por área qué hacían los concejales. Nosotros cada vez que hablamos del sueldo, del alcalde, de los concejales, nos dicen que es un tema muy manido, que es un tema que siempre estamos repitiendo, pero es que como da la casualidad de que ellos cobran todos los meses, pues tendrán que responder todos los meses. ¿Queréis saber si se están ganando el sueldo? ¿En qué consiste su trabajo? Porque es que tenemos el equipo de gobierno más caro de la historia, tenemos 174.000 euros anuales, 174.000 euros anuales, que se dice pronto, en sueldos de los concejales, más los 16.000 euros de los pedáneos que nos montamos en, 200, nos montamos en 290.000 euros anuales en su sueldo, y no sabemos, pues no vemos la repercusión que eso está teniendo en Villacarrillo. Porque, ¿y queréis saber en qué están trabajando? Claro, ¿no? Queremos saber, bueno, porque ellos son representantes públicos, tienen un sueldo del ayuntamiento, y queremos saber en qué repercute ese sueldo en la gente de Villacarrillo, porque la gente paga sus impuestos, la gente cada vez está más descontenta, la gente no ve resultados. ¿Qué te dice la gente? Pues mira, te puedo decir que cuando cada vez más, ayer mismo a mediodía estuve tomándome una cerveza, y yo no sé, las personas que se pararon conmigo diciéndome que qué pasaba en Villacarrillo, que me decían, pero es que tú no estás viendo, es que estamos a domingo y el pueblo, el paseo, es que no hay ni un alma en el paseo. Si es que me dice, es que mi hijo es adolescente, tiene 17, 18 años y se tienen que ir de Villacarrillo porque no encuentran ni alternativas de ocio, ni cuando terminan de estudiar tienen trabajo. Me decía ayer una mujer, es que mi hija está terminando de estudiar la carrera y a mí pues me gustaría que mi hija se viniera aquí a Villacarrillo, pero es que aquí en Villacarrillo, ¿qué hacen? Si es que las criaturas se tienen que ir. Rosa, pero perdóname, eso siempre ha pasado. Bueno, ha pasado ese comentario de mi hijo se tiene que ir fuera, eso en los pueblos nuestros siempre nos ha pasado. Sí, hombre, es un comentario generalista, ¿no? Sí, vamos a ver, un comentario generalista, pero según lo que estudie su hijo, porque si a mí tú me dices que una persona que estudia magisterio tiene la ilusión de aprobar su oposición y venirse a Villacarrillo, pero lo que me decía esa mujer, me decía, es que mi hijo ha estudiado magisterio, mi hijo lo que no quiere es estar en Villacarrillo porque no hay absolutamente nada, porque no ven un futuro en Villacarrillo. Yo tengo a mis hijas, que yo tengo 2 hijas, que nosotros vivimos aquí en Villacarrillo y tengo mi casa aquí en Villacarrillo, y mis hijas van al colegio aquí en Villacarrillo, y a mí me gustaría que el día de mañana pues mis hijas se quisieran quedar en su pueblo, pero ¿qué futuro tenemos en Villacarrillo? Cada vez hay menos habitantes, se está bajando el padrón de habitantes, cada vez es que el comentario general que hay de la gente, si sales entre semanas y no tienes ni dónde tomarte una cerveza porque están todos los bares cerrados, porque como no hay movimiento, pues los bares cierran, la gente se va, cada vez hay menos tiendas. ¿Y esto es culpa del equipo de gobierno? Hombre, es una tendencia del equipo de gobierno, por supuesto, porque la obligación del equipo de gobierno es trabajar para que haya alternativas y para que la gente se quiera quedar en Villacarrillo. ¿Y no crees que está trabajando? Yo creo que no. Vamos, y lo digo con la boca llena. No creo que se estén ganando el sueldo. ¿No? No, por supuesto que no. Si es que más claro no te lo puedo decir. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa con la cultura en Villacarrillo? ¿Qué se creen? ¿Que por el otoño de teatro, porque el concejal de cultura... Y ojo, no estoy hablando de que sé que ahora van a decir los técnicos, los trabajadores del ayuntamiento, no. Estoy hablando de los políticos y del trabajo político. ¿Qué está haciendo el concejal de cultura aparte del otoño de teatro?
Porque ayer, por ejemplo, que estuve en lo de la exaltación de las saetas, Sí. lo organiza la Peña Flamenca. Los actos que se organizan y todas las actividades que se organizan es porque las organizan las asociaciones. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el equipo de gobierno? ¿Qué hace? No. Esa No, pregunta yo no te la voy a responder. No, yo te pregunto por si tú a lo mejor me dices, pues mira, sí, es que se hacen muchas actividades culturales. No te lo voy a responder, si me lo estás preguntando a mí, no. Tú deja la pregunta retórica y que alguien la Pues ya conteste. está, a ver si alguien me puede explicar todas las actividades culturales. Pero hablo de cultura porque, bueno, estamos hablando de alternativas de ocio, pero luego hay otra área, la concejal, por ejemplo, comercio, que me expliquen a mí qué está haciendo la concejala de comercio por revitalizar el comercio en Villacarrillo. Que me lo expliquen, porque yo voy a comprar a los sitios y está todo el mundo igual. Hombre, me hablan de, es que antes pues se hacía esto, se hacía lo otro, ahora, nada, hablamos de festejos que se hacen, las ferias que se hacen, los conciertazos que se hacen en Villacarrillo, a ver, ¿dónde están? Vale. Entonces tú lo que quieres saber es si el sueldo se corresponde con la gestión realizada. Sí. También es un término muy subjetivo, claro, cada uno. Sí, bueno, puede responder como- ellos verán que están haciendo mucho. Bueno, pues que nos expliquen, Muy bien, Rosa, ¿alguna cosilla más? Bueno, pues podríamos hablar de muchísimas cosas, porque hicimos muchas preguntas más en el pleno. También hablamos sobre el tema del portal de transparencia, que sigue sin actualizar, que el alcalde se queja mucho cuando ponemos denuncias en el Consejo Andaluz de Transparencia y les tiran de las orejas, pero es que siempre nos habláis que no tenemos recursos, fíjate cómo para hacer el reglamento que se le ocurrió en diciembre y con una Navidad por medio, lo han hecho corriendo porque les interesa restringir la labor de la oposición en los plenos. Para eso sí tiene todos los recursos necesarios, pero luego para actualizar el portal de transparencia, que la gente, no la oposición, porque nosotros lo vemos en la acta de la Junta de Gobierno y lo pedimos por escrito, pero la gente tiene derecho a saber, por ejemplo, el tema de los contratos menores, en qué se gasta el dinero del ayuntamiento, con quién se contrata, a quién se le dan subvenciones. Pues la gente no tiene manera de saberlo. Hablamos del portal de transparencia, hablamos de la ayuda a emprendedores que llevan parada desde el año 2023, que no se dieron en el 2024 y parece que en el 2025, pues a ver si tiene suerte la gente que monta un negocio. Vale. En fin, muchas cosas más. Cosas que seguramente se irán respondiendo en los plenos sucesivos porque lo habéis hecho por escrito y supuestamente se os tiene que responder. Vamos a ver si tenemos suerte. Rosa Espino, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de esa parte explicativa de los plenos, si es que se queda alguna cosa en el tintero o por decir. Así es que, bueno, pues aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros siempre, y como ahora nos van a restringir más nuestra labor, pues esperamos poder venir aquí para poder explicar tranquilamente. Ojo, no hay tiempo, no hay tiempo infinito, es limitado, pero, sí, pero un poquillo de más de 6 minutos y... Muy bien, sí. muchas gracias. Rosa Espino, muchas gracias. A vosotros siempre.